Buenas tardes a todos, vamos a continuar. Ya compartí el enlace del formulario de asistencia de hoy. Tienen que llenarlo, ya saben, durante la clase. O sea que tenemos hasta las 2. Ya empecé a compartir pantalla. Y bueno, ayer les explicaba esto del modelo de datos, cómo crear estas relaciones de esta manera. Hoy, antes de seguir avanzando con este informe de aquí, con esta tabla, lo que voy a hacer es combinar todas las tablas en una sola. A eso se le llama combinación de consultas. Entonces eso lo hacemos a través del editor de Power Query. Por lo tanto, una vez más, vamos a inicio, transformar datos, abrimos el editor y ahora nosotros cargamos los 5 archivos ayer. Esos siempre van a estar ahí. No los voy a eliminar porque me traería un error para lo que voy a hacer a continuación. Sin embargo, yo voy a ocultarlos al final porque solamente están sirviendo como fuente, pero yo quiero todas esas fuentes combinadas. Ya saben, cualquier consulta que tengan, háganla por el chat. Más adelante abro el micrófono. Esto lo hago porque como somos demasiados, hay más de 100 personas, para evitar confusión en las grabaciones, o a veces no se les escucha porque va más de una persona a hablar al mismo tiempo. Entonces el chat está disponible, recuérdenlo, para cualquier duda. Entonces aquí tengo las 5 consultas. Y si usted se va aquí a inicio y busca en las opciones aquí a la derecha, va a llegar al último apartado de esta opción o pestaña inicio que dice combinar. Ahí en combinar usted tiene dos opciones: combinar consultas y anexar consultas. Anexar consultas es otro procedimiento que le voy a explicar más adelante tal vez, pero el más usado, por lo menos a este nivel, es el de combinar consultas. Entonces voy a combinar las tablas de estos 5 archivos en una sola y luego voy a ocultar estas para que no esté redundante ahí. ¿Por qué yo quisiera combinar las tablas en primer lugar? Pues para eliminar la redundancia en los datos. Si usted se fija aquí, países en inglés tiene 3 columnas: código país, país y continente. Países en español tiene exactamente las mismas columnas, solamente que están en español. El código de país es indiferente. Lo mismo con esperanza de vida, tasa de mortalidad infantil y población. Entonces, para evitar eso, lo que vamos a hacer, esa redundancia de datos, vamos a combinarlas en una sola, que es simplificar el modelo de datos. Entonces, voy a empezar con esta tabla, países en inglés, la voy a combinar con países en español y así voy a ir combinando todas. En primer lugar, combinar consultas. Si usted le da aquí clic, tiene varias opciones. Combinar consultas, yo tengo ahorita seleccionada esta tabla, países en inglés, entonces la combinación me la va a hacer aquí mismo, en este archivo, en esta consulta, en esta tabla. Pero si usted quiere crear una nueva, utiliza la segunda opción. En este caso yo quiero crear en un archivo nuevo, por decirlo así, una tabla nueva, la combinación de todas estas 5 consultas. Entonces voy a empezar, combinar consultas para crear una nueva. Va a aparecer el siguiente recuadro, donde voy a seleccionar la tabla a combinar. En este caso yo les dije países en español. Y luego tengo que seleccionar 2 columnas que relacionen esas 2 tablas. Es lo mismo que hicimos ayer para establecer relaciones. Yo busco la llave primaria o la columna llave que relacione esas 2 columnas. Entonces me imagino que ya saben cuál es. ¿Cuál es? A ver. De las 3 columnas. Está bien fácil.
código. Correcto, es código. Country no es la persona que lo está diciendo, porque recuerde que aquí usted tiene nombres de países en inglés y aquí en español. No coincide, no coincide todo. No coincide todo. Y usted lo puede ver aquí. Mira, aquí ya selecciona, vaya, código país en ambas tablas. Y aquí usted tiene el tipo de combinación, que vamos a ver brevemente esos tipos de combinación. Hay 6 tipos de combinación. Aquí abajo hay opciones de coincidencia aproximada, no las vamos a utilizar, ya esto ya es más avanzado y incluso requeriría el uso de expresiones regulares, lo cual está fuera del alcance de este curso. Pero aquí abajo usted ve que tiene un pequeño enunciado con una marca de un check que me dice que la selección coincide con tantas filas. Entonces en este caso me dice la selección coincide con 216 de 216 filas de la primera tabla. Eso es muy importante, se está refiriendo a la primera tabla. Como puede ver usted aquí, si yo seleccionara country y luego país, me dice que la selección es 79 de 216 filas de la primera tabla. ¿Qué quiere decir esto? Que el resultado, la combinación de estas dos tablas, o sea, se van a combinar sus columnas, va a ser una tabla con solo 79 filas, solo las coincidencias. Entonces, muy importante eso. Aquí en los tipos de combinación que tenemos, la primera, la que está puesta por defecto, es esta, externa izquierda. Que bueno, aquí en el paréntesis explica qué son cada una de estas combinaciones. Si usted le pone externa izquierda, usted lo que va a combinar son todas las filas de la primera tabla con las filas que sean coincidentes en la segunda tabla. Externa derecha es lo contrario, va a agarrar todas las filas de la segunda tabla y las va a comparar con las de la primera y el resultado va a ser las coincidencias de la primera. Si el tipo de combinación es externa completa, va a coincidir todo con todo. Si no tiene una coincidencia, pues obviamente la tabla va a estar vacía. Entonces siempre tiene que coincidir algo. Un tipo de combinación interna solo me va a mandar las filas que coinciden. Antiizquierda solo me va a mandar las filas de la primera tabla, y antiderecha solamente las filas de la segunda. Entonces no lo voy a dejar así tan complejo, pero miremos qué pasa. Aquí externa izquierda, la selección coincide 216 de 216. Si yo utilizara externa derecha, también me da lo mismo, 216, 216. Externa completa, me dice la selección coincide con 216, 216 de la primera tabla y 216, 216 de la segunda. Interno, lo mismo. Antiizquierda, antiderecha, pues lo mismo. Pero digamos que lo voy a hacer con estas dos. Hola, ¿me escuchan? Muy bien, entonces les decía, vamos a poner aquí países en inglés, países en español, y vamos a comparar con este tipo de combinación. Externa izquierda, solo 79. Externa derecha, nada, lo mismo. Externa completa, pues bastante similar. Interna, ahí sí cambia la cosa. No sé si hay duda con esto, los tipos de combinaciones. Antes de avanzar, los leo. La opción de combinar consultas está en inicio. Busque el apartado combinar, busque Eunice. Debería encontrarlo. Recuerda que estamos en el editor de Power Query. Entonces ahí abre el editor de Power Query. Combinar. El apartado combinar.
Ahora le da la opción que dice combinar consultas para crear una nueva. Cuando usted le dé clic a esa opción dentro de combinar, le va a aparecer el recuadro que yo tengo proyectado en pantalla. No sé si con eso ya se pone al corriente, Eunice. La opción está en transformar, perdón, en inicio. Recuerda que tiene varias opciones ahí, es la última. La está viendo en mi pantalla. Estoy en inicio y aquí dice combinar. Entonces usted le da en combinar consultas y luego en combinar consultas para crear una nueva. Eso es todo lo que tiene que hacer. Miren, vamos a ver aquí los tipos de combinaciones, solo para que lo miremos un poco mejor. Digamos que tenemos dos conjuntos de datos, o sea, las dos tablas. Conjunto A, un conjunto B. Entonces externa izquierda, este es A, este es B. Externa izquierda lo que hace es que me da o sea, me pone las filas de la primera tabla, todas, y también las coincidencias de la segunda, que es esta área de aquí. Ahora externa derecha es lo contrario, me va a agarrar todas las filas de la segunda tabla y las coincidencias entre ambas. ¿Qué más tenemos? Tenemos esta que dice, ahorita acabo de explicar esas dos. Externa completa, pues sería básicamente agarrar todo, todas las de aquí, todas las de aquí, todas las de aquí. Interna, solo las coincidentes, que sería esta pequeña área de aquí. Y bueno, anti izquierda sería solamente las filas de esta, anti derecha solamente las de esta, sin la coincidencia. Tal vez con eso queda un poco más claro. Entonces, para resumir, yo voy a utilizar esta opción ahorita, externa izquierda. No quiere decir que en otras ocasiones utilicemos otro tipo de coincidencias. Pero ¿por qué estoy utilizando externa izquierda? Porque yo quiero todas las filas de mi tabla países en inglés y bueno, quiero todas las filas de países en español, que eso lo hago. Bueno, esto eso ya está, es evidente cuando yo selecciono estas dos columnas que son la llave primaria entre esas dos tablas. Todos los valores que aparecen aquí en Country Code también aparecen en código de país. Entonces no debería tener nada que no coincidiera, todo coincide. Entonces le damos a aceptar. Y notarán que ahora aparecen 6 consultas aquí. Aparece esta llamada combinar 1. Aquí le voy a cambiar el nombre, le voy a poner consultas, no, consultas combinadas, no, es un nombre muy general. Pongamos datos demográficos. Y notarán que aquí tengo listadas las 3 columnas de mi archivo países en inglés. Recuerden que países en inglés era la primera tabla. A la par de esas 3 columnas aparece países en español, que esa países en español tiene este pequeño icono aquí. No es un botón de filtro, es un botón para expandir las columnas. Entonces aquí me pregunta qué columnas quiero agregar a este montón de tablas combinadas. Entonces yo puedo seleccionarlas una por una y me dice aquí esta opción que dice usar el nombre de columna original como prefijo. Si yo lo utilizo, entonces me va a poner el nombre de la columna original, que sería código país países es o algo así. Lo voy a aceptar, por ejemplo, y ahí tengo añadidas mis 3 columnas de la tabla países en español.
Ahora recuerde que aquí usted puede en pasos aplicados modificar algunos pasos. Por ejemplo, esta se expandió países español. La voy a modificar, le doy clic al engranaje, al icono del engranaje. Y bueno, voy a quitarle aquí el prefijo, voy a borrarlo. Y voy a seleccionar solamente la columna país y continente. Código de país no la selecciono, ¿por qué? Ya está aquí como columna country code. Le doy a aceptar. Y así lo tenemos. ¿A qué opción aceptar se refiere, Fanny? Bueno, voy a abrir los micrófonos, tal vez les facilita hablar, pero hable uno a la vez, por favor. Ah, bueno, sí, tiene que seleccionar las columnas, eso es esencial, es clave. Muy bien, entonces aquí tengo estas. Y la verdad, de aquí, la verdad, no necesitaba nada, pero quería hacer, bueno, todavía la necesito. Todavía necesito esta columna, country, y esta columna continent. Pero yo hablo español, yo estoy trabajando en español al final, en mis informes, entonces me van a interesar dejar estas dos. Estas dos de aquí las voy a borrar, pero no ahorita. Ahorita las necesito. ¿Por qué creen que necesito la columna country? Porque esa columna country me sirve como llave primaria para las otras tres tablas que tengo aquí. Recordemos que en esas tres tablas están los países en inglés. Entonces necesito poder acceder a esos datos y adjuntarlos aquí, a esta tabla combinada, que es mi modelo de datos simplificado. Entonces, nos vamos de nuevo a combinar consultas. Vuelvo y repito, yo estoy en opción. Tal vez por el tamaño de mi pantalla, la resolución de mi pantalla, usted va a ver una infinidad de opciones aquí y a la derecha aparece hasta el final combinar. Y hasta me tira una flecha ahí para que siga viendo yo el menú. Tal vez usted no, pero bueno, debería ser el mismo esquema. Combinar es la última área que está aquí. Entonces usted le va a combinar consultas. Y ahora, esta vez no le va a dar combinar consultas para crear una nueva. Ya creé una nueva tabla llamada datos demográficos. Entonces quiero que los cambios, o sea, o anexar las otras columnas, se haga aquí mismo. Entonces le doy a la primera opción, combinar consultas. Y hacemos un procedimiento similar. La columna de código en español simplemente no la seleccioné. Cuando yo le doy aquí expandir a la tabla, muy bien, vamos a demostrarlo aquí de nuevo. Tengo la primera tabla que se llama datos demográficos y ahora voy a agarrar población en primer lugar. La columna llave aquí sería country, porque yo no tengo ninguna coincidencia con las demás. Miren, 0 de 216, 0, 0, 0. Es más, miren, aquí tengo un error. Me dice seleccione columnas del mismo tipo, numérica, texto, etcétera, para continuar. Entonces yo selecciono country, con country de la tabla población, combinación externa izquierda, y le doy a aceptar. Entonces usted cuando combina aparece eso. La segunda tabla le aparece aquí, con este botoncito de expansión. Entonces ahí usted le da ese botón y selecciona las columnas que quiere unir. Entonces yo para la primera combinación que hice solamente le quité la casilla de la columna código de país en español para no repetirla. En este caso yo no quiero repetir country porque ya está, entonces solamente selecciono population y le doy a aceptar.
Ahí yo tendría los datos de población de cada país ya asociados, tanto a un nombre en inglés como a un nombre en español. Ahora vamos otra vez a combinar consultas y en esta misma vamos a combinar la tabla con los datos de esperanza de vida a través de la columna llave primaria country. Vamos a aceptar, expandimos una vez más, solamente quiero la columna llamada life expectancy, entonces la selecciono esa nada más y por último vamos a combinar consultas y combino con la tabla tasa de mortalidad infantil a través de la llave primaria. Le voy a aceptar, expando y le doy infant mortality. Una pregunta, por favor confírmenme ahí, ¿me escuchan bien o se escucha ruido al fondo? No, no interfiere eso, o sea, ¿me escuchan bien mi voz? Estoy bien. No le escuché, disculpen. ¿Todo bien? ¿Todo mal? Más o menos. Ah, se escucha bien, dice. Bueno, estamos bien entonces. Muy bien, entonces en ese caso yo aquí tengo todas mis columnas combinadas. Ahora, mi intención es trabajar con los nombres de continentes y países en español. Entonces voy a simplemente seleccionar estas dos columnas, country y continent, y las voy a eliminar. Ya saben eso, clic derecho, quitar columnas. Y ahora voy a hacer alguna modificación respecto a los nombres de las columnas, los nombres de los encabezados. Esta de aquí le voy a poner código de país. Aquí tengo país, ya estaba. Continente, aquí le cambio el nombre a población. Este es esperanza de vida, pero le voy a poner que esto es en años. Y esta de aquí es mortalidad infantil, que se mide por fallecimientos por cada 1000 nacimientos, o bueno, se considera hasta niños de 6 meses, creo. Si estoy mal me corrige alguien, pero básicamente tenemos estos datos. Es una tabla de 216 filas. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Estas tablas de aquí, mis consultas originales, bueno, aquí me dice, tengo estas dos opciones que dice habilitar carga e incluir en la actualización del informe. Ahora, notarán algo, miren, yo estoy aquí en población y me tira este aviso. Es posible que esta vista previa tenga 2 días. Eso es normal y de hecho me va a pasar para todas estas tablas. Y me tira ese aviso básicamente porque recuerden que estos archivos son locales, están en mi computadora, no están en un servidor. Entonces, me tira esta advertencia para que yo le dé clic a este botón actualizar. ¿Qué hago con actualizar? Pues, bueno, lo que dice, actualizar los datos. En caso que haya alguna modificación en ellos. Por ejemplo, si yo agregara más filas y lo voy a actualizar, se añadirían esas nuevas filas. Que bueno, en este caso no tiene sentido para los datos porque ya son datos de países. A menos que hubiera un nuevo territorio que se reconozca como nación soberana. Ahí tendría que añadir entonces la entrada. ¿Qué código de país tiene esa nación? ¿Cuál es el nombre del país y sus variables demográficas? Lilia, Palma, dígame. Sí, eso serviría como para actualizar datos, por ejemplo, cuando cambien los ratios, ¿verdad? ¿Se podría hacer para eso o Todo, no? absolutamente todo. Ok, gracias. Entonces usted le da a actualizar. Ahora, como yo tengo varias tablas aquí, yo podría simplemente desde inicio. Ahí le dice cerrar y aplicar. Bueno, no importa, se cargan y los vuelvo a abrir. Le di cerrar y aplicar.
Esperamos a que se carguen ahí los datos. Recuerden, el mensaje con la asistencia está fijado, entonces usted debería poder verlo perfectamente. No importa si se metió un poquito tarde, no importa si se metió temprano, entonces debería poder verlo. Muy bien. Voy a volver a Power Query solo para asegurarme de algo. Lo que les decía, la actualización. La actualización de datos. Generalmente esto solo pasa cuando son archivos locales, ya sea de Excel, archivos CSV, bases de datos de Access que estén fuera de línea. Si estos datos fueran del internet, muy diferente. Pero bueno, para la tercera semana les voy a enseñar a cargar datos del internet. Lo podríamos hacer con un archivo de Google Sheets, que sería de Excel. Disculpen, ya tengo abierto el micrófono, no sé qué es lo último que escucharon. El enlace lo coloqué, Miguel, está como mensaje fijado en el chat de Meet, así que observe ahí, porque ahí está fijado, debería poder verlo. Todos tienen que poder verlo, no hay problema en eso. Tengo entendido que los mensajes fijados, todo el mundo los puede ver, no importa a qué hora se conectaron. Ahora, como les decía, bueno, si no lo ven, estimados, los invito a que abran el chat de la reunión. El chat solamente le dan aquí este globo de texto. Pero bueno, lo vamos a volver a mandar. Bueno, ya lo mandó una compañera. Ya lo mandó una compañera, entonces 2 veces lo tienen. Muy bien, compartimos pantalla de nuevo. Y bueno, entonces usted simplemente le da actualizar, pero como le digo, usted puede venir aquí a inicio, y aquí en inicio, en el área de consulta, hay una opción que dice actualizar vista previa. Usted le da clic a las opciones y le da actualizar todo. Vuelvo a repetir, esto solo es necesario hacerlo cuando usted está trabajando con archivos locales, que bueno, generalmente no va a ser el caso. Usted se va a conectar a una base de datos, a datos en línea, lo que sea, que se actualizan automáticamente. Si usted tuviera aquí datos cargados en línea, ¿de dónde se los pide? ¿Desde una URL o desde alguna credencial privada, en caso que sea una base de datos privada? Entonces, en ese caso, usted cada vez que abre el editor de Power Query, se actualiza automáticamente, porque para venir y mostrar esta vista previa de los datos aquí, sus columnas, etcétera, tiene que conectarse a través de la URL. Entonces hace ese intercambio de información que actualiza automáticamente los datos. Entonces creo que si a estas 5 consultas les desactivo estas 2 opciones, solamente le dan clic derecho, habilitar carga y incluir la actualización del informe. Creo que eso... bueno, sí, miren, me tira esta advertencia cuando le digo habilitar carga. Bueno, esta advertencia solo dice que al deshabilitar la carga se va a quitar la tabla del informe y se interrumpirá cualquier objeto visual que use sus columnas. Entonces, miren lo que pasa aquí. Cuando yo le dé cerrar y aplicar, me va a tirar un error a la tabla que ya tengo como objeto visual. Entonces le marcamos esas 2 opciones. No, la verdad, esta opción, habilitar en la actualización del informe, no la desmarquen, porque esta es lo que me permite actualizar los datos en caso que hubiera cambios. Lo que sí vamos a desactivar es solamente esa que dice habilitar carga.
Dígame, Celeste. Uno puede actualizar la tabla y se actualiza en la base de datos. O sea, los datos uno los puede modificar. Sí, lo que acabo de mostrar con lo de actualizar todo, solamente que yo no hice ningún cambio, ¿verdad? En los datos originales, en los 5 archivos. Sí, pero como le digo, si usted viene ahí y entra como a una fila y usted modifica un dato, el dato también se va a la base de datos. Si a un Ah, caso ya. que... Creo que entiendo lo que está queriendo decir. O sea que si yo cambiara algo aquí, este cambio se aplicaría en la base de datos, ¿es lo que quiere decir? Ajá, sí. No, 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 no. No, no aplica cambios, porque aquí lo que usted está haciendo es como una especie de copia. Los datos que usted tiene originales, esos no se ven afectados por las modificaciones que haga aquí. Ah, ok, gracias. Gerardo, levantó la mano, no sé si va a escribir o va a abrir su micrófono. Bueno, aquí ya tenemos los datos. Buenas. Buenas. Bueno, sí, estaban hablando de la actualización de datos, ¿verdad? Yo quería saber si, digamos, en la base de datos, original, yo, digamos, necesito insertar una fórmula anidada en algún renglón de alguna columna. Ujú. Solo tengo que actualizar la tabla de Power BI para que vuelva a quedar, para que quede esa fórmula anidada ahí. Sí, es lo que acabo de mencionar, compañero. Si usted tiene Okay. datos Okay. así, solamente le da aquí en este botón de actualizar vista previa, pero ojo, mire dónde estoy dando clic. Este botón tiene dos áreas. El área de arriba se le actualiza la vista previa, pero los datos en sí se actualizan con esta opción, actualizar todo. Okay. Que vuelvo y Perfecto. repito, Muy esta amable. opción, listo, esta opción es innecesaria si los datos están anclados a algún servidor web, porque hace la actualización automática cada vez que usted entra a Power Query, pero si quiere estar seguro, ahí está, actualizar todo. No, no pasa nada si lo hace de todos modos. ¿Hay alguna manera que se actualicen solos, ingeniero? ¿O siempre tiene que estarle dando uno actualizar? Me parece que sí, con alguna macro, pero le seré sincero, macros para Power BI no he desarrollado. Que bueno, no sé si sabían, pero macros, tal vez algunos estén familiarizados, son para automatizar, ¿verdad? Procesos en Visual Basic. Un lenguaje ahí, pero nunca he intentado, fíjese, con informes de Power BI. Debería poderse, sí. O tal vez, bueno, tal vez con un parámetro. Es que me parece que he escuchado que algo de como dar instrucciones con HTML por medio de Visual, pero eso ya directamente con una base, por ejemplo, MySQL o Server. Podría ser con la base de datos MySQL o algún otro tipo de base de datos relacional, ¿verdad? Entonces, bueno, ya los cargué aquí. Y como pueden ver, me tira este error en esta tabla, no pasa nada, simplemente elimino estas columnas de aquí. Y aquí miren, en datos solo me aparece datos demográficos. Si voy a la vista de modelo, solamente aparece esto. Entonces esas 5 tablas, el esquema de estrella que tenía ayer, lo he simplificado a una sola tabla. Esto es más fácil de manejar para mi informe en Power BI. Es más práctico incluso, o sea, eliminé la redundancia de datos. No olvidemos por qué hago cada cosa. Entonces aquí tengo la tabla. En esta tabla pues vamos a ir poniendo objetos. Vamos a poner aquí, este es un análisis poblacional, o pónganle el nombre que prefieran. Entonces aquí voy a agregar simplemente el nombre de mi... Ah, bueno, no lo vamos a hacer tabla, lo vamos a hacer más interesante, miren. Además de las tablas, yo tengo en Power BI otro objeto visual que se llama matriz. Aquí lo voy a convertir, miren, tengo seleccionado tabla. Cuando yo selecciono este objeto le doy clic, lo cambio a matriz, que es un icono parecido al de la tabla, pero bueno, cada uno está debidamente identificado.
¿Y cuál es la gracia de las matrices? Pues que usted puede tener sus datos de manera jerarquizada. ¿A qué me refiero con datos en manera jerarquizada? Vaya, aquí usted quiere ver los datos por país, pero esos países se agrupan a su vez en continentes. Entonces, ¿quién ha trabajado con tablas dinámicas aquí? En Excel. Este objeto matriz es igualito a el concepto de una tabla dinámica en Excel. Entonces usted va a poner en filas, miren, continente, por ejemplo, y miren, aparece ahí los valores de continente. Y luego vamos a poner país aquí, abajo de la jerarquía, debajo del continente. Y si se fijan, aparece ahora un botón de expansión en cada continente. Esto es una forma de resumir datos que se utiliza en la práctica con tablas dinámicas en Excel. Entonces, matriz o tabla dinámica es lo mismo. Entonces tiene ese objeto aquí en Excel. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que yo puedo entonces después bajar a columnas, población. No, perdón, a columnas no, miren, porque me da todos estos diferentes valores. Tiene que ser en valores. Pongo población en valores y me da la suma de población. ¿Y qué es lo interesante de esto? Que si yo, miren, contraigo todos estos grupos, porque son grupos, esos continentes, hablando en términos así de tabla dinámica, ¿notaron lo que pasa? Me está sumando automáticamente la población de todos los países de cada continente. Y el total, pues me tiene que dar el total de la suma de todos los 216 territorios y países soberanos, que para ese entonces eran más de 7.400 millones. Ahora, recordemos que aquí, a estos valores, yo los puedo resumir de diferentes formas. Por default están definidos como suma, entonces me los suma todos. Miren, África, América, etc. Lo único que tengo que hacer aquí, si los quiero dejar aquí como suma de población, que está muy bien, me da el total, es simplemente cambiarle el nombre por pura presentación, para que no aparezca en el informe ya cuando lo publique, suma de población, sino que simplemente ponga población. Muy bien, vamos a poner también, voy a poner mortalidad infantil, aquí debajo de valores. Y vamos a poner esperanza de vida. ¿Qué de raro observan esos valores de esas dos columnas que acabo de poner? Me los está sumando. ¿Será que sumando, dándome un total de todas las sumas de esperanza de vida y de mortalidad infantil en África, América, etcétera, será que son datos representativos estos de los continentes? No, no lo son. No, porque es un ratio, no es un número. ¿A qué se refiere con ratio, Lilia? Es que no es un valor entero, es un promedio. Bueno, usted dijo una palabra muy importante. No es promedio esto, es la suma de todos. Los valores de esperanza de vida y mortalidad infantil son decimales, usted lo puede ver en las columnas, pero aquí me los está sumando. Y bueno, África, total de población, más de 1.200 millones de habitantes. Pero esperanza de vida, ¿qué país tiene una esperanza de 3.248 años? Me lo está sumando todo. El continente, para continente no puedo sumar valores de esperanza de vida porque no son representativos. ¿Qué se hace en esos casos? Se utiliza otro tipo de medición, como por ejemplo un promedio. Ya un promedio, aquí podría ver el promedio, la esperanza de vida promedio en cada continente. En África el promedio es 61 años, si lo redondeamos. 73, 74 años en Asia, 76, 75 años en América. Y si yo expando cada categoría, no me tengo que preocupar.
porque aquí aparece, usted puede comprobarlo en la tabla. Angola tiene esta esperanza de vida, para ese entonces la tenía de 56 años. Argelia, 76 años, 76.8, y así sucesivamente. Lo que estoy queriendo decir es que aquí solamente le cambio la forma de resumir esos datos. Eso es lo que estoy haciendo aquí, resumiendo esos datos por continente. Entonces, si yo los cambio a promedio, ya se mira mejor. Y aquí me da el promedio mundial. Mire, a nivel mundial, el total de población es este, pero el promedio de esperanza de vida a nivel mundial es de 72 años. Y la mortalidad infantil promedio es de 35.8 fallecimientos. ¿Queda claro esto? ¿Me siguen? Claro, tiene que ser promedio, dice Darwin. ¿Y a qué se refiere con sería mejor colocarlo en años? Ya está en años, o sea, esto ya los datos se recopilaron, esto se sabe que es años, por eso es que pongo ahí en el encabezado que es años. Ahí solo le voy a cambiar el nombre, para que no se mire ahí ese promedio de, que una vez más lo hago por presentación, nada más, no es por alguna razón técnica ahí compleja, es por elemental presentación, que rotulo mis encabezados de una manera clara, legible, descriptiva, de esa manera. Entonces esta es una pequeña tabla, parece, pero recordemos, es un objeto matriz o tabla dinámica. Entonces yo puedo, si yo le doy clic derecho aquí, miren, a esta columna, le doy ampliar columna, no, perdón, no es ampliar columna, expandir el siguiente nivel, pues me expande, miren, automáticamente se despliegan todos los valores que tiene ahí agrupados. Y recordemos que si yo le doy clic a estos botones, tanto en una tabla como en una matriz, puedo organizar de manera ascendente o descendente, de manera alfabética o alfabética inversa los datos. Entonces esta tabla sería como una tabla resumen de mis datos. Obviamente esta tabla nunca la voy a poder visualizar toda en la página. Entonces tiene este control deslizable para que vaya usted ahí navegando a través de los datos. Vamos a ir guardando y vamos a poner otro tipo de objeto que es bastante interesante y que se utiliza bastante para datos de este estilo, que sería, por ejemplo, un mapa. Ahora, aquí tengo que hacer una aclaración. Si usted está siguiendo lo que voy haciendo ahí a la par que lo voy haciendo, tal vez usted puso ahorita el objeto mapa, que es inconfundible, ahí tiene un globo terráqueo como icono en Power BI. Si usted lo puso, le va a tirar un error aquí o le dice que tiene que iniciar sesión, tal vez. No estoy seguro, pero antes que usted venga e inserte este mapa, usted tiene que hacer lo siguiente. Yo ya lo hice, pero mucha atención, igual queda grabado. Usted tiene que configurar una opción en las preferencias de este programa. Entonces lo hace de la siguiente manera. Mire, usted se va primero a archivo, luego va a opciones y configuración, luego va de nuevo a configuración. No, perdón, era opciones. Vamos a repetir. Archivo, opciones y configuración, opciones. Y para poder utilizar de manera satisfactoria los objetos de mapa, va a buscar, bueno, no sé por qué no está, bueno, está cargando. Ya cuando le aparezcan las opciones, va a buscar donde dice seguridad. Y en seguridad tiene que marcar esta casilla. Dice elementos visuales de mapa y mapa coroplético. Tiene que cargarla. O sea, tiene que darle clic, chequearla, le da aceptar y ya con eso puede utilizar mapas. Ahora, yo aquí estoy conectado con mi cuenta. Si yo cierro sesión y vamos a ver, vamos a cerrar un momentito este informe. Porque ustedes sí. no han iniciado sesión. Creo que sí le pide estar logueado, ingeniero, para
poder usar el mapa. Es por la ubicación. ¿A usted le pide? No, pero anteriormente cuando ya me había sucedido, o sea, no tenía licencia, no me había logueado y intenté Sí. usar el mapa y me daba error. Pero usted está ahorita haciendo Ahorita no lo estoy sincrónicamente. siguiendo. No, ahorita no lo estoy siguiendo, pero sí anteriormente sí me dio ese error. ¿Alguien que me No pueda sé si- confirmar que le aparece como que necesita iniciar sesión en su cuenta de Power BI? Yo no tengo iniciada la sesión, Ajá. pero se puso así como usted, solo que no sé de qué región será. Así como lo tenía en pantalla, como lo vimos. Sí, en gris. Ah, bueno, Ajá, así. aquí es que está vacío el objeto todavía, no le he puesto nada. Entonces no debería tener problema usted. Sí, no. Sí, Es como los otros gráficos que queda como gris, como para empezar a llenar los campos. correcto, ahí hay que empezar a llenar. Aquí se está cargando, no se preocupen. Ahora, tal vez tendrían problema en esto las personas que están trabajando desde una computadora con dominio corporativo, es decir, con algún dominio de sus trabajos. Pero bueno, yo ahorita lo hice, por lo menos a mí no me está tirando error. Miren, ya estoy deslogueado, me aparece aquí iniciar sesión y puedo trabajar en este objeto al parecer. Vamos a ver, le voy a ir agregando datos. Entonces aquí, no sé por qué no se ha cargado la matriz, pero ya la tengo aquí, no sé por qué está ahí. Bueno, se va a cargar eventualmente, ahí está. Entonces aquí en el mapa voy a agregar primero, miren, en mapa tengo las siguientes opciones. Tengo ubicación, leyenda, latitud, longitud, tamaño de burbuja e información sobre herramientas. Información sobre herramientas se repite en varios objetos visuales. Este campo, lo único que hace ahí, si usted le agrega alguna columna, es proporcionar información adicional. Por ejemplo, yo aquí puedo tener mis datos de población en el mapa, y si yo le agrego en herramientas la esperanza de vida, entonces me va a poner, cuando yo con el cursor me posicione encima del mapa ya configurado, me va a dar esa información como un globito de texto. Me va a dar tanto la población como la información sobre herramientas que yo le ponga aquí, que puede ser esperanza de vida o cualquier otra cosa. Y esto de leyenda, bueno, la leyenda es la leyenda del mapa, identificar los objetos que hay. Latitud y longitud no necesariamente se los vamos a poner. Si usted tuviera datos exactos de latitud y longitud, ahí van. En esos dos serían columnas con datos específicos, datos geográficos. Ahora, antes de yo venir a poner los países aquí, voy a seleccionar la columna país y también voy a seleccionar la columna continente. Lo que voy a hacer a continuación se hace para las dos columnas. Primero lo hago para país. Cuando yo doy clic en una columna en mi vista de informe, aparecen aquí las herramientas de columnas. En herramientas de columnas ya hemos cambiado de datos, la semana pasada lo hicimos, el tipo de datos. También puedo darle formato a esos datos. Y aquí puedo darle propiedades o atributos. Entonces usted va a ver que hay un área en propiedades dentro de herramientas de columnas que dice categoría de datos. Aquí usted puede clasificar los datos. Entonces esto es bastante utilizado para datos geográficos. La columna país tiene nombres de países, valga la redundancia, entonces yo tengo que clasificarla acorde a los datos que yo tenga ahí, para que los pueda identificar correctamente el mapa. Entonces mirarán que tiene dirección, lugar, ciudad, condado, estado, provincia, código postal, país o región, continente, latitud o longitud. También tengo URL web, dirección de URL de imagen y hasta código de barras. En mi caso es país la columna que estoy trabajando. Entonces tengo que categorizarla aquí en categoría de datos. Lo tengo que clasificar como país o región. Y en continente voy a herramientas de columna, categoría de datos y la clasifico como continente. Haciendo esto yo puedo trabajar de manera correcta con el mapa. Notará que las dos columnas en cuestión ahora tienen aquí a la par de su nombre, en datos, tienen un icono de un globo terráqueo.
Entonces yo puedo venir ya a poner país en ubicación. Miren, arrastro país a ubicación. Y voy a poner continente en leyenda. Y notarán que aparecen varios puntitos. Y aparece una leyenda aquí. Cada color representa un continente. Si se fijan. De esta manera. Y usted puede hacer zoom en este mapa. Puede hacerle para atrás. Navegarlo con el cursor. Darle clic y arrastrar el cursor para verlo. Y si usted posa su cursor en alguno de estos puntitos, aparece información. En este caso me dice el país y el continente al que pertenece. Ahora, aquí en información sobre herramientas, lo que les decía, si yo vengo y le traigo población e información sobre herramientas, aparece suma de población, que eso es por defecto. Lo puedo cambiar a promedio, etcétera. Y aquí le puedo cambiar el nombre siempre. Recordemos que aquí le puedo cambiar el nombre por mera presentación, que se mire bien. Y si yo vengo y poso mi cursor de nuevo en algún país, por ejemplo sea aquí, me va a decir país, Federación Rusa, continente. Y miren, ahora me tiré el dato, la población. Ahora, si yo cambio población y la arrastro a tamaño burbuja, algunas esferas o burbujas que miran aquí en el mapa van a estar más grandes que otras. ¿Qué representa eso? Representa la magnitud de la población. Entre más grande, pues una esfera más grande. Por ejemplo, aquí China e India sabemos que son los países más poblados. China tiene una población de más de 1000, bueno, tenía, estos datos son antiguos, una población de más de 1300 millones de habitantes. India también va muy similar, 1300 millones de habitantes. Entonces, esto respecto a los mapas. Ya no nos queda tiempo para darle formato al mapa. Por ejemplo, si quieren ver de diferente color o tal vez una vista satelital este mapa, entonces vamos a empezar con eso el día de mañana. Como les digo, yo ahorita estoy deslogueado de mi cuenta y estoy trabajando perfectamente con el mapa. Entonces no deberían tener problema, a menos, como les digo, que usted esté trabajando en una computadora con dominio corporativo, que está ahí ligada al dominio de su empresa o donde usted esté trabajando. No sé si hay alguna pregunta hasta acá, ya para finalizar. También se puede por departamento en Honduras, Miguel. No voy a redondear los decimales. Puede hacerlo, Gerardo, pero eso ya lo vimos. No debería representar algún reto. Recuerde que ya vimos cómo darle formato a las tablas y también ya darle formato a una tabla dinámica, a una matriz es similar. Usted se va a valores o, bueno, no, a elementos de celda. No, columna específica es. Columna específica. Y aquí usted entonces, bueno, le muestro unidades. Y ahí usted puede ajustar. Es aquí, por ejemplo, población, esperanza de vida, mostrar unidades ninguno, posiciones decimales, si usted le pone 0, pues ahí ya se lo redondea automáticamente. Pero como le digo, eso es solo cuestión de presentación. Yo, en afán de ser un poco más exacto, los dejaría tal y como están. Los valores de esperanza de vida. Pero bueno, si usted lo quiere hacer, es bienvenido. No le resta en nada el informe, la verdad. Que también hay otra forma de hacerlo, por cierto. Mire, si usted quiere, selecciona la columna esperanza de vida, le va a aparecer automáticamente las herramientas de columna aquí arriba en la cinta de opciones. Y aquí verá que hay una región que dice formato. Esa región es igualito a Excel. Recuerda que usted en Excel, usted le da aquí y cambia el formato. Que lo quiere en moneda, que lo quiere en número decimal, en número entero, porcentaje. Aquí también lo tiene lo mismo. ¿Qué moneda? Que si dólar, lempira, etcétera. ¿Qué símbolo de porcentaje? ¿Qué separador de miles? Y aquí está la opción, permite cambiar el número de decimales, que usted una vez más aquí le inserta el número de decimales, lo escribe. Si quiere 0, pues le pone ahí 0, enter, y ya le redondea automáticamente esos datos en toda esa columna. ¿Alguna otra pregunta que tengan?
por favor respondan. ¿Por qué no pueden ver el link del formulario de la asistencia? ¿Será que se unieron tarde o...? Porque tenía entendido que está fijado y usted, mira, aquí lo estoy fijando el mensaje. Y entonces los mensajes fijados permanecen ahí, visibles para todos, no importa si se unen tarde o temprano. Pero bueno, ahí lo volvió a pasar. Ahí lo volvió a pasar si lo necesitan. Entonces, vamos a continuar el día de mañana con este informe, lo voy a guardar. No le salen los mensajes fijados. ¿Usted está conectado desde el celular, Oscar? Ah, bueno, ahí está la cosa. Me imagino que del celular no se miran. Aunque, no, sí, está en celular, está chateando aquí con nosotros. Entonces, sí, eso puede ser que no, del celular de seguro no. Pero bueno, lo comparto una vez más. Si ya no hay preguntas, entonces nos vemos el día de mañana siempre y seguimos avanzando con este informe. Pasen buenas tardes.